En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vais de camino, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Estas palabras del Señor deberían de servirnos de advertencia para poder discernir no solamente lo que está pasando, que eso nos lo cuentan los periódicos, sino por qué pasa lo que pasa. Creo que esto es, el por qué pasa lo que pasa es lo que no queremos ver y lo más importante. Por ejemplo, en Estados Unidos acaba de declarar el presidente Trump una emergencia. Es emergencia federal, no emergencia nacional, pero una emergencia sanitaria debido al aumento de personas que tienen que ir a los hospitales por intoxicación de drogas. El conjunto de lo que se llaman opiáceos, sobre todo la coca, que es lo que está haciendo más estragos. Han pasado desde el año 2005, que había como 1000 y pico urgencias en los hospitales, a 5000 diarias. Es una catástrofe. No es una cuestión simplemente de una borrachera, sino que es algo que deja una huella profunda, permanente. La persona afectada por la droga tiene su cabeza, sus neuronas heridas, al menos heridas y muchas veces destruidas. Eso suponiendo que logre salir del vicio, si es que logra salir del vicio. Esto además está afectando más, según dicen, a las zonas que han sufrido más la crisis económica, los estados que antiguamente eran industriales y que la competencia china, sobre todo, hizo que se cerraran las grandes fábricas norteamericanas o las grandes siderurgias. Ha declarado esta emergencia nacional. Bien, yo pienso que un político tiene que hacer así. Eso supone dinero para terapias. Bueno, esto es lo que pasa. Pero ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué tantos jóvenes en un número creciente, vertiginoso, se enganchan a la droga? Esto es lo importante. ¿Por qué? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué nuestros adolescentes en España se emborrachan 3 de cada 4 fines de semana, 2/3 de ellos, sin que sus padres lo sepan? ¿Por qué pasa lo que pasa? Creo que esto es lo importante. ¿Qué hay detrás de este vacío que experimenta la sociedad? La semana pasada salía el dato de Uruguay del crecimiento terrible del número de suicidios. Es decir, constatamos que la sociedad va mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y además, ¿por qué sucede más? No digo únicamente, pero sí más, muchísimo más, entre aquellos que no tienen unas raíces religiosas, que no han perdido ya la fuente de la fe que tuvieron sus abuelitos o sus padres o sus bisabuelos ya en muchos casos. Este es un mundo sin Dios. Y un mundo sin Dios es un mundo también sin valores humanos. Nos dijeron, es la fórmula y la tesis del secularismo, hay que vivir como si Dios no existiera. En un primer momento era el ataque contra Dios. Había valores humanos, había una moralidad en la sociedad como aquel que vive de las rentas. Hoy nos hemos comido las rentas. Es decir, se ha pasado de vivir como si Dios no existiera a vivir como si la realidad no existiera. Hablo de la realidad en el sentido también moral y en el sentido biológico, por ejemplo, con la ideología de género.
no hay ya la fuerza para respetar personalmente, colectivamente, unas normas morales. Ni siquiera hay sentido de pecado, sentido de culpa. Nuestros jóvenes están totalmente expuestos a cualquier cosa que pueda venir y que les prometa placer. No tienen la coraza defensiva de la moral asimilada, de la moral interior, y no solamente de la moral religiosa, sino incluso de la moral natural, de la moral básica. Están desamortizados, es decir, se han quedado sin ningún tipo de protección, y por eso el alcohol, la droga, los abortos entre los menores de edad, por no decir todo un tipo de comportamiento sexual procaz. Tenemos un problema. Se detecta el problema en la periferia, droga, sexo, alcohol, pero no se detecta la raíz del problema. Hemos dejado a Dios. Esa es la raíz del problema. Y hasta que el mundo no se dé cuenta de esto, de que hay que hacer una conversión y volver a Dios, y no solamente el mundo, que es muy grande, sino cada uno de nosotros y cada una de nuestras familias, volver a Dios, todo lo otro no será más que detectar síntomas, intentar poner parches sin ir a la raíz de la enfermedad. Un mundo sin Dios es un mundo inhumano. Y el primero que padece las consecuencias de un mundo inhumano es el más débil, el no nacido, el anciano, el adolescente, el joven, el más débil, el pobre, el descartado, el excluido, como dice el Papa Francisco. Es decir, al final quien lo paga es el frágil, el débil, el inocente. Hagamos este examen de conciencia y digámoselo a la gente. Cuando se habla, esto va mal, sí, no nos quedemos en la periferia, vayamos a la raíz. ¿Por qué va mal? ¿No te has preguntado por qué va mal? ¿No te he preguntado por qué nuestros mayores, que eran muchísimo más pobres que nosotros, sin comparación, que su nivel de vida no tiene nada que ver con el nuestro, eran más felices? Tenían niños, no los mataban, atendían a sus abuelitos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ellos tenían a Dios y nosotros no. Hagamos un acto de conversión personal y familiar, por lo menos. De pie, por favor.